Hay una verdad que duele, pero que todos los hombres que están en este camino tienen que aceptar si quieren dejar de ser invisibles para las mujeres que realmente desean. Y es esta: el deseo femenino no funciona como crees. No responde a la lógica, ni a la coherencia, ni siquiera a la bondad. No importa cuántos detalles tengas, no importa si eres atento, constante, presente, confiable. Nada de eso garantiza que ella se obsesione contigo. Porque lo que despierta esa obsesión, lo que activa ese fuego interno que la hace pensar en ti de la nada, revisar tus redes, imaginar cómo sería tenerte, no tiene que ver con lo que tú haces, sino con lo que logras que ocurra dentro de su mente. Y la mayoría de los hombres nunca aprenden a provocar eso. Lo más brutal de todo esto es que tú ya lo has vivido. Ya has visto cómo una mujer se engancha con un tipo que la trata con indiferencia, que parece no esforzarse, que incluso la ignora o desaparece por días. Y tú desde afuera no entiendes nada. Te preguntas qué tiene él que tú no tienes, porque tú sí estás disponible, tú sí te comunicas, tú sí estás dispuesto a darlo todo. Pero nada de eso parece tener el más mínimo impacto en ella. Al contrario, entre más das, más parece alejarse. Y eso es exactamente lo que este juego revela. Porque la atracción, cuando se trata de mujeres, nace del misterio, del desequilibrio, del vacío emocional que alguien logra dejarle dentro sin tocarle un solo pelo. Ahora bien, esto no significa que tengas que convertirte en un idiota para gustarle. Eso sería una conclusión demasiado superficial. La clave no está en ser frío, ni en ser grosero, ni en fingir desinterés. La clave está en controlar la percepción emocional que generas, en manejar el ritmo con el que das acceso a tu mundo, en saber cuándo mostrarte y cuándo retirarte, en comprender la tensión como un recurso, no como un accidente. Porque cuando una mujer no puede leerte del todo, cuando no tiene la certeza de lo que significas, cuando no sabe si te tiene o no, su mente se activa, su imaginación empieza a trabajar, y ahí es donde nace la obsesión. No en lo que haces, sino en lo que dejas sin hacer. No en lo que dices, sino en lo que callas. Hay una técnica psicológica muy concreta que permite provocar esto de forma controlada. No es magia negra, no es manipulación barata, no es hacerle daño. Es simplemente entender cómo funciona su sistema emocional y utilizarlo con inteligencia, porque así como tú te enganchas con lo que no puedes tener fácilmente, ella también. Así como tú te obsesionas con lo que parece un reto, ella también. Pero con una diferencia brutal. Cuando logras engancharla a nivel emocional profundo, no hay lógica que la saque de ahí. No importa si conoce a otro, no importa si pasan los días, no importa si intenta convencerse de que tú no eres para ella. Si la emoción está bien plantada, se queda. Y cuanto más lucha contra eso, más se refuerza. Esto no lo enseñan en las escuelas, ni te lo cuenta tu grupo de amigos, porque la mayoría no lo sabe. Lo intuyen, lo ven en otros, pero no entienden por qué. Neil Strauss, en su viaje dentro del mundo de la seducción, descubrió que los hombres que generan este tipo de atracción no son superhombres. No son más altos, ni más guapos, ni más ricos que tú. Son hombres que han aprendido a dominar su energía. Hombres que no se desesperan, que no buscan aprobación, que no persiguen, porque saben algo que el resto no sabe. Que el verdadero poder en una interacción está en saber generar tensión sin necesidad de palabras. Crear una ausencia tan interesante, que ella sienta más en tu silencio que en el discurso vacío de 100 hombres desesperados por gustarle. Y aquí es donde entramos tú y yo. Porque lo que te voy a mostrar no es teoría. No es un truco para coquetear o una frase para usar por mensaje. Es una técnica basada en principios psicológicos reales que afectan el deseo femenino desde dentro. Algo que si aprendes a dominar, cambia completamente la forma en la que las mujeres te perciben. Y más importante aún, cambia la forma en la que tú te percibes a ti mismo. Porque un hombre que no necesita perseguir, que sabe cómo hacer que una mujer lo elija sin rogar, es un hombre que ya no juega el juego, lo dirige. Uno de los errores más comunes que cometen los hombres es suponer que la atracción debe ser inmediata y lineal. Que si ella siente algo, lo va a demostrar desde el principio, de forma constante, clara, predecible. Pero no funciona así. El deseo femenino,
Muchas veces se construye en las sombras, en los vacíos, en la ambigüedad. Ella puede sentir un pequeño impacto al principio, pero su mente no lo racionaliza todavía. Lo que hace que ese impacto inicial se transforme en obsesión es la forma en que tú mantienes esa tensión sin resolver. Y aquí entra una distinción fundamental, la diferencia entre atención y presencia. El hombre promedio bombardea con atención, llena su bandeja de entrada, responde rápido, intenta hacerle sentir que está ahí para ella las 24 horas. Pero eso no la conecta, porque está recibiendo estímulos sin pausa, sin espacio, sin misterio. En cambio, el hombre que domina la técnica psicológica de la que estamos hablando no entrega atención, ofrece presencia. Su presencia se siente incluso cuando no está escribiendo. Su ausencia no es indiferencia, es estratégica. Es una pausa que genera eco. Ella nota su falta, no porque él esté rogando por validación, sino porque le enseñó a valorarlo antes de irse. Esto lo explica muy bien Robert Greene en El arte de la seducción, cuando habla del poder de la retirada. El seductor eficaz no se desespera por mantener la conexión viva cada minuto. Sabe que el deseo crece en la distancia, cuando hay incertidumbre. Es ahí donde los pensamientos de ella empiezan a trabajar a su favor. Y lo más interesante es que mientras más emocionalmente inteligente sea la mujer, más vulnerable es a este tipo de tensión. Porque las emociones son su lenguaje natural. Y tú, si sabes usar ese idioma sin decir una sola palabra directa, entras en su sistema emocional, como si siempre hubieras estado ahí. Pero esto no es algo que puedas fingir. La técnica funciona solo si viene acompañada de una transformación interna. No puedes pretender ser un hombre que genera tensión si por dentro estás muriendo por su aprobación. No puedes jugar al misterio si no eres capaz de estar cómodo contigo mismo en silencio. Por eso, la primera fase de esta técnica no tiene nada que ver con ella, y todo que ver contigo. Tienes que reconfigurar tu presencia emocional. Tienes que convertirte en un hombre que no necesita la validación femenina para sentirse valioso, porque ese es el tipo de hombre que ella percibe como impredecible, y por lo tanto, irresistible. No confundas esto con frialdad emocional. No se trata de no sentir ni de cerrarte. De hecho, lo más atractivo para una mujer es un hombre que siente intensamente, pero no lo demuestra de inmediato, que no se abre como un libro barato, sino que sabe mostrar solo una página a la vez. Eso la obliga a leer entre líneas, a imaginar, a buscar sentido donde tú aún no le das explicaciones. Y es ahí donde nace la obsesión, no porque le diste todo, sino porque le diste poco, pero lo suficiente como para dejarla con hambre. Piénsalo así. Un hombre emocionalmente disponible de forma inmediata es como un libro abierto en la primera cita. No hay misterio, no hay historia por descubrir. Ella ya lo tiene todo, no hay por qué seguir leyendo. En cambio, un hombre que proyecta profundidad, pero la entrega en pequeñas dosis, despierta algo mucho más adictivo: el deseo de entenderlo. Y en el deseo de entenderlo, se produce el apego, porque ella ya no solo te desea, ahora te necesita como estímulo mental, como enigma que la hace sentir viva. Y aquí entra otra idea poderosa que pocos hombres han explorado. La obsesión no es solo emocional, también es intelectual. Cuando logras activar sus procesos cognitivos, cuando ella se encuentra pensando en lo que quisiste decir, interpretando tus silencios, imaginando tus intenciones, ya no eres solo una persona, eres un símbolo, una idea. Y las ideas, cuando se instalan en el inconsciente, no se borran fácilmente. De hecho, cuanto más intenta deshacerse de ti mentalmente, más espacio ocupas. Porque la mente femenina no tolera la ambigüedad sin resolución. Si tú representas una pregunta sin respuesta, ella no va a poder dejar de buscar. Por eso, la técnica que activa su obsesión no está basada en lo que ella ve directamente, sino en lo que imagina. Es un juego de estímulos, cuidadosamente dosificados. Es un patrón emocional que tú controlas con disciplina, no con impulsos. Es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo aparecer y cuándo desaparecer sin que parezca rechazo. Porque lo que ella siente no es que tú te alejas, sino que tiene que ganarse tu atención. Y eso, en términos psicológicos,
cambia por completo la dirección del deseo. Cuando una mujer siente que tú estás disponible todo el tiempo, automáticamente te ubica en una posición de menor valor, no porque seas inferior, sino porque no representas un desafío emocional. En cambio, cuando percibe que tiene que conquistar tu atención, tu tiempo, tu aprobación emocional, entonces ocurre el giro. Ya no es ella quien decide si te quiere o no, ahora es ella la que espera ser elegida. Y ese cambio de rol es lo que provoca una conexión obsesiva, porque en ese momento tú dejas de ser uno más y te conviertes en una experiencia emocional única que no puede replicar con ningún otro hombre. Uno de los elementos más ignorados por los hombres que no logran conectar a niveles profundos con una mujer es el uso estratégico del vacío emocional. Y no estamos hablando de alejarte para hacerte el interesante. Hablamos de algo más fino, más psicológico, más efectivo. Crear una experiencia emocional inacabada. Una conversación que no termina del todo. Una mirada que sugiere algo que no se explica. Una intención que se intuye pero nunca se verbaliza. Es el arte de dejar espacios abiertos en la mente de ella, donde su imaginación se ve obligada a completar el cuadro. Y eso es mucho más poderoso que cualquier frase elaborada. Este concepto está vinculado directamente con lo que en psicología se llama el efecto Zeigarnik. Básicamente, nuestra mente tiende a recordar con más fuerza aquellas tareas o experiencias que quedaron inconclusas. Aplicado al juego de la atracción, significa que si tú logras dejar en ella la sensación de que algo entre ustedes está por resolverse, sin decirlo, sin forzarlo, solo insinuándolo con inteligencia, su mente va a quedarse enganchada a ti, incluso sin entender del todo por qué. El pensamiento se repite, no porque tú lo impongas, sino porque su inconsciente no soporta lo inconcluso. Y esto se enlaza con otro factor poderoso, el contraste emocional. No puedes generar obsesión si su experiencia contigo es lineal. Si siempre estás igual, si tu energía es predecible, si tu atención es constante, ella se acomoda emocionalmente. Pero si eres capaz de generar subidas y bajadas emocionales, no desde el drama ni desde el juego sucio, sino desde la profundidad emocional, creas adicción, porque el contraste es lo que activa el sistema dopaminérgico. Es lo que hace que cada interacción contigo tenga un sabor diferente. Y cuando algo es impredecible, pero gratificante, se vuelve adictivo. Por eso, muchos hombres pierden el interés de una mujer después de haberla impresionado al principio, porque no supieron cómo mantener la atención. Pensaron que con una buena primera impresión bastaba. Pero la obsesión no nace de la impresión inicial, nace de la acumulación de experiencias emocionalmente intensas, matizadas y no completamente cerradas. Nace de la duda que se mezcla con el deseo, de la conexión interrumpida que promete más, de la mirada que dice «te deseo», pero al mismo tiempo «no estás lista para mí». Uno de los elementos más ignorados por los hombres que no logran conectar a niveles profundos con una mujer es el uso estratégico del vacío emocional. Y no estamos hablando de alejarte para hacerte el interesante. Hablamos de algo más fino, más psicológico, más efectivo. Crear una experiencia emocional inacabada. Una conversación que no termina del todo. Una mirada que sugiere algo que no se explica. Una intención que se intuye, pero nunca se verbaliza. Es el arte de dejar espacios abiertos en la mente de ella, donde su imaginación se ve obligada a completar el cuadro. Y eso es mucho más poderoso que cualquier frase elaborada. Este concepto está vinculado directamente con lo que en psicología se llama el efecto Zeigarnik. Básicamente, nuestra mente tiende a recordar con más fuerza aquellas tareas o experiencias que quedaron inconclusas. Aplicado al juego de la atracción, significa que si tú logras dejar en ella la sensación de que algo entre ustedes está por resolverse, sin decirlo, sin forzarlo, solo insinuándolo con inteligencia, su mente va a quedarse enganchada a ti, incluso sin entender del todo por qué. El pensamiento se repite, no porque tú lo impongas, sino porque su inconsciente no soporta lo inconcluso. Y esto se enlaza con otro factor poderoso, el contraste emocional. No puedes generar obsesión si su experiencia contigo es lineal. Si siempre estás igual, si tu energía es predecible, si tu atención es constante, ella se acomoda emocionalmente.
Pero si eres capaz de generar subidas y bajadas emocionales, no desde el drama ni desde el juego sucio, sino desde la profundidad emocional, creas adicción, porque el contraste es lo que activa el sistema dopaminérgico. Es lo que hace que cada interacción contigo tenga un sabor diferente. Y cuando algo es impredecible pero gratificante, se vuelve adictivo. Por eso, muchos hombres pierden el interés de una mujer después de haberla impresionado al principio. Porque no supieron cómo mantener la atención. Pensaron que con una buena primera impresión bastaba. Pero la obsesión no nace de la impresión inicial. Nace de la acumulación de experiencias emocionalmente intensas, matizadas y no completamente cerradas. Nace de la duda que se mezcla con el deseo, de la conexión interrumpida que promete más, de la mirada que dice «te deseo», pero al mismo tiempo no estás lista para mí. Hay algo que muy pocos hombres consideran, y sin embargo es crucial. El deseo femenino no se activa únicamente por lo que proyectas, sino por cómo entras en su narrativa personal. Cada mujer vive su vida como una historia. Algunas buscan emoción, otras validación, otras redención, otras juego. Pero todas, absolutamente todas, están buscando un personaje dentro de esa historia que tenga un papel especial. Y si tú apareces con la energía exacta que encaja con el papel que ella inconscientemente desea ver, ya sea el hombre imposible, el que la despierta, el que la reta, el que la entiende sin hablar, entonces el impacto no es solo emocional, es existencial. Y cuando una mujer siente que tú formas parte de algo más grande que una simple atracción, es cuando empieza a obsesionarse. No porque tú lo hayas forzado, sino porque en su narrativa interna ya no eres un hombre cualquiera. Eres un símbolo, y los símbolos no se olvidan. Esto explica por qué a veces una mujer no puede soltar a un hombre que la hizo sufrir, porque él no era simplemente una persona. Era el reflejo de una herida, un deseo, un vacío o una fantasía. Y por eso, el trabajo real no está en gustarle, sino en comprender cómo ocupar un lugar emocional dentro de su historia. No el lugar obvio del hombre bueno que da todo, no el del necesitado que quiere probar que es suficiente, sino el del hombre que aparece como una energía disruptiva que transforma su percepción de sí misma. Y eso solo lo logras si dominas el equilibrio entre presencia e incertidumbre. Si sabes cuándo mostrarte claro y cuándo volverte un misterio. Aquí es donde la técnica psicológica se vuelve casi artística, porque no hay un solo camino para aplicarla. Se adapta a cada situación, a cada mujer, a cada instante. A veces significa no responder de inmediato, pero no desde la indiferencia, sino desde la conciencia de que tu tiempo tiene valor. Otras veces significa romper el ritmo de una conversación con un silencio bien colocado, con una frase que la deje pensando, con una actitud que no necesita justificación. Porque el hombre que se justifica constantemente transmite inseguridad, mientras que el que se atreve a generar duda, a provocar ambigüedad controlada, a no llenar todos los vacíos, es el que se queda incrustado en su mente por días, semanas, incluso meses. Y no necesitas ser alguien extraordinario para lograrlo. Necesitas dejar de reaccionar como lo hacen todos, porque la obsesión femenina, cuando se trata de relaciones, nace muchas veces de la comparación inconsciente. Ella compara sin querer. Compara cómo tú manejas el deseo, con cómo lo manejaron otros. Compara la energía con la que tú te expresas, con la ansiedad de los que vinieron antes. Y si tú te diferencias emocionalmente de la masa, si tú te contienes donde otros se derraman, entonces ella te categoriza como algo distinto. Y lo distinto es adictivo. Pero cuidado, porque todo esto puede venirse abajo si no lo acompañas de algo aún más profundo. La congruencia energética. No sirve de nada aplicar silencios si estás ansioso por dentro. No sirve desaparecer si lo haces con miedo a perderla. Ella va a sentir eso, porque las mujeres tienen un radar emocional muy fino. Ellas pueden no saber por qué pierden el interés, pero lo sienten. Pueden no explicarse por qué un hombre las aburre, pero su cuerpo se lo comunica. Por eso, esta técnica psicológica solo funciona si la encarnas. Si no finges ser un hombre que domina el juego, sino que verdaderamente lo entiendes, lo sientes y lo disfrutas. Y aquí hay otra clave poderosa: disfrutar el proceso.
Los hombres que más obsesionan a las mujeres no son los que siguen reglas estrictas ni los que actúan como robots sociales. Son los que juegan desde la libertad, los que están tan centrados en sí mismos que cada gesto, cada palabra, cada mirada nace de una energía relajada, masculina, segura. No están negociando su valor en cada interacción. No están esperando aprobación. Están explorando, observando, disfrutando. Y eso se nota. Eso es lo que las vuelve locas. Porque la mayoría está acostumbrada a hombres tensos, acelerados, necesitados. Pero un hombre que camina lento, que mira sin miedo, que no busca controlar la interacción, es una anomalía. Y lo desconocido, para una mujer, es como una droga. Y lo más irónico de todo es que mientras tú menos intentas gustarle, más profundamente se conecta contigo. Porque el deseo femenino no se despierta ante la lógica, sino ante el magnetismo. No se trata de lo que dices, se trata de cómo se siente estar cerca de ti. Si tú eres un hombre que no se dobla por necesidad, que no se esfuerza por llenar silencios incómodos, que se expresa con calma y sabe observar más que hablar, entonces cada momento contigo se convierte en una experiencia emocional rica, y ella empieza a recordarte incluso en los momentos más inesperados. Mientras está con otro, mientras se maquilla, mientras revisa su celular y no tiene un mensaje tuyo, porque tu ausencia no es silencio, es ruido en su cabeza. Lo que realmente hace que una mujer se obsesione contigo no es un mensaje específico, ni una técnica textual, ni un movimiento ensayado. Es el conjunto de señales emocionales que tú transmites sin pedir nada a cambio. Es la sensación de profundidad emocional que ella percibe cuando habla contigo. Es tu capacidad de sostener el misterio sin ansiedad. Es tu presencia sin necesidad. Tu calma en medio de la incertidumbre. Tu decisión de no regalarte como hacen todos los demás. Porque al final del día, ella no se engancha con lo que ve. Se engancha con lo que siente cuando está contigo. Y más aún, con lo que siente cuando no estás. Y si tú aprendes a controlar eso, no desde la manipulación, sino desde la inteligencia emocional, desde el autoconocimiento, desde el dominio de tu energía masculina, no solo vas a tener poder sobre tus relaciones, vas a transformar completamente tu vida como hombre. Ya no vas a estar pendiente de si te responde o no, de si le gustas o no, de si compites o no, porque ahora eres tú quien decide. Ahora eres tú el que provoca, el que enciende esa parte profunda en ella que ningún otro supo tocar. Y créeme, cuando un hombre logra eso, no necesita perseguir, porque ella empieza a buscarlo sin entender por qué. Si este contenido resonó contigo, si sentiste que estás viendo algo que nadie te había explicado así antes, entonces no te quedes con esto solo para ti. Comparte este video, deja un comentario con lo que más te hizo clic. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo a jugar el verdadero juego, el que no se ve pero lo cambia todo. Y activa la campanita, porque esto recién comienza. Cada vez que tú interactúas con este contenido, ayudas a que más hombres despierten. Y juntos cambiamos las reglas, porque este ya no es el juego de los que suplican, es el juego de los que dominan.